recuerden que nosotros pues tenemos esta alianza relacionada con el tema de seguridad vial desde finales de 2018 y este año digamos que hicimos un pequeño alto en el camino en materia específica de seguridad vial y quisimos apoyarlos a todos ustedes con temas relacionados con la emergencia pues sanitaria que estamos viviendo. Entonces ya hemos hecho 2 conferencias sobre salud mental. La primera, la semana pasada nos acompañaron, ay Nati, se me olvida el título, ¿me ayudas? Protocolos de bioseguridad. Protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección, se me olvidaba esa primera parte. Y hoy queremos tratar un tema que es de plena vigencia para todos, que es el relacionado con trabajo remoto. La próxima semana volvemos a retomar el tema de seguridad vial, pero también con un poco de relación con todo lo que es protocolo y es velocidad y vehículos seguros. Entonces le damos la bienvenida a Margarita Gómez Ramírez, quien será nuestra expositora el día de hoy. Margarita es fisioterapeuta, es especialista en seguridad y salud en el trabajo y es consultora en gestión de riesgos de ARL Sura. Ella nos acompañará el día de hoy. Nati, a continuación, pues bueno, ahí encontramos, digamos que las indicaciones para mantener durante la sesión y nos va a dar también unas indicaciones respecto al tema de preguntas para Margarita. Entonces, a Margarita, a David de Sura, a Felipe Aristizábal de Renting Colombia, que sé que están aquí acompañándonos, perdón. No sé si de pronto Edwin de Sura también está el día de hoy. Mil gracias. La idea es que sigamos haciendo todo o continuemos con este ciclo de reactivación económica y que podamos apoyarlos en todos estos temas que, como acabo de decirlo, sé que son de plena vigencia pues para todos nosotros. Entonces, a continuación Nati y luego Margarita, muchas gracias y de nuevo bienvenidos. Gracias. Buenos días a todos. Durante la presentación tendremos unos espacios para preguntas. Invitamos a quienes tengan alguna consulta, lo pueden ir escribiendo a través del chat o en el momento en que Margarita nos haga las preguntas o nos dé el espacio para hacerlas, los invitamos a participar. Le doy la palabra entonces a Margarita Gómez. Bueno, buenos días para todos. Entonces, sí, como les acaban de mencionar Clarita y Natalia, la idea es que hoy vamos a hablar sobre trabajo remoto. Entonces, sí, en algunos momentos yo les voy a pedir como la participación de ustedes para que podamos ir revisando el tema. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ahí como vemos, es importante hablar sobre relacionar el trabajo remoto con el tema de ergonomía. Entonces vamos a ver pues como esas recomendaciones que damos para hacer el trabajo remoto de una manera segura. ¿Listo? El objetivo de este espacio, pasamos, es darles pues como elementos, pasamos por Natalia, gracias, darles como los elementos y pautas, como les mencionaba, para continuar haciendo el trabajo de manera remota, teniendo en cuenta lo que tenemos establecido desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso se hace mención de hacerlo de una forma sana, segura y siendo productivo. Pasamos, por favor. Entonces, ¿qué es importante? Es importante diferenciar estos dos términos del teletrabajo y el trabajo remoto o trabajo en casa. Entonces, el 17 de marzo salió la circular 021 del Ministerio del Trabajo, donde da estas dos alternativas. Que es importante aclarar también que el teletrabajo está definido bajo la Ley 1221 del 2008, donde se establece en el artículo 2, como vemos ahí en la presentación, que es una forma de organización laboral que consiste, ahí me perdonan porque se los leo textualmente, entonces que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Entonces, como vemos, está muy definido el tema del teletrabajo y es un tipo de contratación específico. ¿Listo? Eso es como lo más relevante que tenemos que hablar ahí frente al tema. Mientras que el trabajo remoto, que según esta circular 021,
aparece como trabajo en casa. ¿Y por qué surge este tema de trabajo en casa? Porque pues el Estado, el gobierno, da esta alternativa a las empresas para que puedan continuar con su trabajo, dando continuidad a su proceso productivo mientras la contingencia, ¿cierto? Mientras esta emergencia sanitaria. Entonces, como se menciona ahí en el primer punto, es algo ocasional, temporal, pues que se ha ido extendiendo, pero la idea es que no es algo pues como definitivo, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que es algo diferente al teletrabajo. Que como, bueno, ahí también es importante, entonces, sí, Natalia, bien, gracias. Sigamos con la ergonomía. Bueno, entonces, para terminarles ese tema, también es importante mencionar que el día de ayer salió la circular 0041, donde se dan otras pautas frente al trabajo remoto o el trabajo en casa. ¿Qué es importante? Se divide en 4 pilares importantes para que los tengamos en cuenta, que es el tema. La relación laboral, pues que como les acabo de mencionar, pues hace también mucho énfasis en la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto o trabajo en casa. Otro tema es el frente a la jornada laboral. Eso que también hace mucho énfasis en cumplir como tenemos estipulado la jornada laboral. También es importante que busca el equilibrio de esa vida laboral con la vida personal, entonces respetando esos espacios de cómo pues debemos mantener el equilibrio de esos espacios, ¿listo? Y también los apoyos pues que damos desde las administradoras de riesgos laborales frente al manejo de esta situación. Bueno, entonces, ¿qué es importante también aquí recordar? Entonces, como vemos en la presentación, el tema de la definición que es ergonomía, es esa disciplina que se encarga de buscar que las condiciones del trabajo se adapten también a las condiciones que tienen las personas físicamente. Pero ahí también que hago relevancia. Eh, Como vemos en la imagen, son 2 personas que están en unos puestos de trabajo. Las 2 tienen las mismas sillas y el mismo escritorio, pero si vemos ellos tienen condiciones físicas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? La ergonomía no solo piensa, yo lo digo así como muy general, que muchas veces piensan que solo miramos lo físico, pero también tenemos que relacionarlo con temas de seguridad. ¿Por qué? Porque si miramos en esa imagen, las 2 personas posiblemente ante una situación de emergencia no van a poder salir fácilmente de sus puestos. Entonces, por eso la ergonomía no solo se va a enfocar temas de salud, sino también desde seguridad. Entonces ahí también dentro de la definición encontramos que busca prevenir accidentes y enfermedades laborales. Seguimos, Natalia. Bueno, entonces, ¿qué es importante también hablar frente al tema de la ergonomía y del trabajo remoto? Entonces, como les acabo de mencionar, nosotros dentro de las actividades que realizamos en un programa de vigilancia es el tema de hacer inspecciones de puestos de trabajo. Entonces, en ese puesto, como lo acababa de mencionar anteriormente, el tema de mirar las posturas que adoptan las personas. Entonces, ¿qué pasa? No es que queramos ser cansones y caprichosos con el tema de la postura, ¿cierto? De tener una buena postura, sino que aquí lo relacionamos con el tema de la conciencia postural. Aquí hace referencia a lo de la conciencia postural. Si vemos en la imagen del lado izquierdo de la presentación, habrá personas que me digan, Margarita, para mí es súper cómodo trabajar de esa manera. Pero yo porque hago referencia a esa imagen. Entonces, esa persona, la chica que está con las piernas sobre la silla, entonces aparentemente puede parecer cómoda, pero realmente para el cuerpo es una postura exigente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que hacer unas adaptaciones para lograr mantener el equilibrio. Entonces, como vemos en la parte inferior de la diapositiva, nos dice que debemos adoptar posturas donde tengamos el menor gasto energético. Al decirles yo que debemos hacer unas adaptaciones, que mi cuerpo hace unas adaptaciones constantemente, realmente estoy aumentando ese gasto energético. Entonces, por eso no es una buena postura para desarrollar la labor. ¿Listo? Por lo que acabo de mencionar. Aumenta ese gasto energético.
Entonces, ¿cuál es la recomendación desde conciencia postural? Que logremos identificar una postura donde estemos relajados. Ahí cuando hace referencia a que sea dinámica es que nos podamos mover, ¿cierto? Que podamos mover, digamos, en el trabajo remoto, si hacemos trabajo frente a un computador, es que yo pueda mover mis brazos fácil, ¿cierto? Y que al final de la jornada puede que yo me sienta fatigado, pero que esa fatiga no sea excesiva. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, Natalia. Entonces, acá quiero dar como un espacio, si por lo menos 2 personas nos cuentan cómo están haciendo el trabajo en casa en este momento, en qué espacio de la casa se están ubicando, si tienen computador de escritorio, si tienen portátil, qué elementos cuentan adicional del computador. Quienes deseen participar pueden abrir el micrófono. Sí, buenos días. Buenos Buenos días. días. Pues en mi caso, yo inicialmente tenía el escritorio, es bastante grandecito, y en mi habitación, pero después de todos esos calores que había presentado, pues como en abril, entonces me pasé para la sala y estoy con el equipo de escritorio y también tengo portátil. Pero pues yo me siento así cómoda ya, porque pues ya miro hacia la calle, está como más ventilado, tengo como más tranquilidad pues para trabajar. Pues yo pues no sé qué más debo de adecuar. Traje mi apoyapiés, mi reposapiés de la empresa, o sea, la empresa nos ha facilitado mucho poder tener nuestros implementos que teníamos allá en la empresa, acá en la casa. Entonces, Perfecto. eso es Yo le pregunto, ¿su nombre es cuál? Qué pena. Janet Jantem. Janet, yo le pregunto, ¿tiene portátil, cierto? Me dijo. Tengo escritorio y portátil, trabajo con los dos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Janet. De pronto otra persona. A ver, por aquí voy a leer cualquier nombre. Yasmín, cuéntanos tú, Yasmín Álvarez. La médica, ella es la médica. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? La Yasmín. Yo en mi casa tengo puesto de trabajo, tengo portátil, tengo el equipito que me levanta el portátil y tengo silla ergonómica. Tengo todo el puesto de trabajo adaptado para poder laborar en él. Perfecto, gracias, Yasmín. Me devuelvo un momentico a Janet, ¿cierto? Janet fue la compañera que nos Sí. habló anteriormente. Janet, yo te Sí. pregunto, ¿el portátil tiene base, como vemos ahí por decir en la imagen? ¿Tienes dónde No, soportarlo? ¿Te queda al mismo nivel de la otra pantalla? no. O sea, el escritorio, mi escritorio es bastante como altico, es bien, y pues me queda apenas, o sea, lo tengo bien, ¿cómo se dice? Con buena postura, digo yo. Ujú. Pero mi pregunta va frente a qué, porque quedas con 2 pantallas, ¿cierto? Tanto la del portátil como la del computador de escritorio, Sí, ¿cierto? sí, Estás usando las dos. sí. Entonces, mi pregunta es si ambas pantallas te quedan al mismo nivel o si una te queda más alta y otra más bajita. Ah, no, la del portátil me queda un poquito más bajita que la del escritorio. Listo. ¿Y los ubicas así de forma lineal o tienes uno ubicado en un lado y el otro en otro lado? Tengo a mi lado izquierdo, el escritorio, y en todo el frente, al lado derecho, tengo el portátil. Muchas gracias, Janet. Hago estas preguntas para tener en cuenta ahorita cuando doy la recomendación. Listo, entonces seguimos ahí, Natalia. Entonces ahí como ven una imagen de un puesto y acá es importante desde el tema ergonómico que vamos a revisar 4 puntos de contacto que son muy importantes. Entonces, ¿por qué le preguntaba a Janet el tema de cómo tiene ubicadas las pantallas? Por este primer punto de contacto que vemos, que es la parte visual.
Aquí hace referencia a este contacto visual. La recomendación que damos es que ojalá la pantalla, cuando yo miro de frente de forma horizontal, ojalá pueda ver el borde superior de la pantalla. Ese es un primer aspecto importante. En el caso de Janet, por si alguna otra persona tiene también como Janet usar dos pantallas, ¿cuál es la recomendación que damos en este caso? Lo ideal es que ambas pantallas queden al mismo nivel. Puede que no tengamos la base, ¿cierto? Como nos mencionaba Janet, pero entonces, ¿cuál es la recomendación? Miremos si tenemos algo en la casa, un libro, algo que nos ayude a poder elevar ese portátil para que nos quede al mismo nivel. Y nosotros también damos en el caso de que sea estrictamente necesario usar las dos pantallas, que las podamos ubicar en forma de libro abierto, como que queden así, ¿cierto? Que queden ambas generando un ángulo de libro abierto, pues como no abierto del todo, sino iniciándose a abrir. Ese es el primer punto, ¿listo? Y que ojalá ambas pantallas estén ubicadas de frente. Para los que usan solo una pantalla, entonces tener en cuenta que miro de forma horizontal y me quede el borde superior a nivel de mis ojos, y el segundo aspecto que esté al frente. El segundo punto de contacto importante es a nivel lumbar y pélvico. Aquí hace referencia a este punto a que tengamos una silla que nos permita hacer apoyo de nuestra espalda. Si recordamos la imagen que les mostraba al inicio de ergonomía, les explicaba de que ambas personas tenían la misma silla. Pero si recordamos, Natalia, nos devolvemos un momentico para recordarla, por favor, cómo están las personas. Una más. Ahí. Entonces, si vemos, las dos personas tienen la misma silla, pero esa silla posiblemente no cumple la misma función para ambas personas. Para la persona que vemos a mano derecha, posiblemente sí cumpla los requisitos que pedimos nosotros para que una silla sea ergonómica. En la otra persona puede que la silla también cumpla, pero de pronto ese espaldar no está bien ubicado, porque el espaldar está muy bajo para darle la cobertura a él, ¿cierto? Porque nosotros recomendamos que nos cubra como desde donde terminan las escápulas, como decir la parte media de la espalda, y que nos cubra también la parte inferior. Volvemos a la imagen. Muchas gracias, Natalia. Íbamos de los puntos de contacto. Esa, muy bien. Entonces es muy importante que la silla que estemos usando nos dé ese apoyo en esa parte lumbar y pélvica. El siguiente punto de contacto importante es a nivel de las manos y los antebrazos. Entonces, a nivel de las manos y los antebrazos, que es importante mencionar. La imagen que estamos viendo es una persona que tiene un buen escritorio con una buena profundidad, pero además la silla que está utilizando cuenta con descansabrazos. Puede que posiblemente muchas de las sillas que estemos usando nosotros en este momento en el trabajo remoto puede que no tenga esos apoyabrazos. Entonces, ahí, ¿cuál recomendación sería importante? Poder desplazar el teclado más hacia el fondo del escritorio para poder hacer el apoyo en antebrazos. La idea es que hagamos apoyo en los antebrazos, no sobre el borde de las muñecas ni sobre el codo, sino a nivel del antebrazo. ¿Listo? Y el cuarto punto de contacto importante es el tema de los pies. Entonces, si varias personas tienen la silla que permita ajustar esa altura, que es como una silla de oficina, es importante que tratemos de ubicar esa silla a una altura donde nos permita tener los codos, ojalá a 90 grados, lo mismo que las rodillas. Si haciendo ese ajuste de la altura de la silla, mis pies no quedan sin apoyo, lo ideal es que tengamos el descansapiés, o como también les mencionaba ahorita, si no tenemos en este momento la disponibilidad de ese descansapiés, que podamos ubicar, puede ser una caja o algo que me permita dar ese apoyo, porque la idea es que los pies no queden suspendidos en el aire. Si hay alguna duda frente a estos puntos de contacto, no sé, Natalia, si de pronto han reportado. No hay ninguna pregunta hasta el momento, pero yo sí tengo una duda. Sí, bien. En este momento es obligación que los empleadores nos entreguen estos elementos, o ¿cómo hacemos los que estamos en casa para cumplir con... Hasta el momento no es pues como obligatorio, ¿cierto? Porque como te digo,
como si nos devolvemos pues a lo que les decía al inicio, que era lo del teletrabajo y el trabajo remoto o trabajo en casa, pues no estaba reglamentado. Puede que a partir de la circular, y ahí de pronto, ¿cierto? David me apoya si algo, a partir de esta circular puede que sí ya se empiece a regular ese tema, ¿cierto? Y por el hecho de que se ha ido extendiendo esta situación. Listo. Pero hasta el Yo momento, pues, digo una cosita, Margarita, es que sí, precisamente, y esa es por eso empezamos la conferencia con esas dos definiciones. Una cosa es ajá, el trabajo, y en el teletrabajo el empleador sí está en la obligación de adecuar los puestos de trabajo de las personas que van a efectuar la actividad bajo esa modalidad. El trabajo remoto desde casa, que fue algo que se nos presentó en razón a la emergencia, es una situación completamente distinta a la que apenas nos estamos adaptando y que apenas el ministerio viene regulando. Entonces, la obligatoriedad existe siempre y cuando se trate de la modalidad o que la persona haya sido contratada bajo la modalidad de teletrabajo, pero en trabajo remoto lo que hacemos es darles unas recomendaciones e indicaciones para aquellos que están prestando el servicio bajo, pues, o en esa forma que obedece es a una situación de emergencia, no a una situación querida o impuesta, por decirlo de alguna manera, por la empresa, sino porque se nos presentó este tema de COVID-19 y tuvimos que recurrir para poder continuar con nuestra actividad económica a este tipo de desarrollo de nuestra actividad laboral. muchas gracias, sí, eso es verdad. Eso es, sí, por eso desde el principio pues se decía como que el teletrabajo, sí, mire que viene reglamentado hace mucho tiempo. Muchas gracias ahí por el apoyo. Entonces, sí, frente a ese tema pues no se exige, porque incluso en el teletrabajo, como lo mencionaba pues Yasmín o Clarita, qué pena que yo no pude ver. Clarita. Clarita, muchas gracias. ¿Por qué? Porque ahí es importante, porque cuando se hace el teletrabajo, se debía hacer una verificación de esas condiciones, ¿cierto? Entonces, como yo ahorita les mencionaba, se hacen inspecciones, digamos, tanto en el puesto de trabajo como también a las personas que hacen teletrabajo, desde el sistema de gestión se deben hacer esa validación de las condiciones en donde se está prestando el trabajo, ¿listo? El teletrabajo. Muy bien. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Que ahorita Janet nos preguntaba como qué sería más también importante revisar frente al puesto de trabajo. Entonces, ¿qué recomendación se da ahí frente a ese tema? Como escuchamos, puede que estemos ubicados también todavía en un cuarto o todavía en el comedor. Entonces, ahí qué recomendación es importante, pues que tengamos en cuenta que nos podamos ubicar de acuerdo, teniendo en cuenta los 4 puntos de contacto anteriores que les mencionaba. Lo ideal es que podamos tener un espacio donde pues nos podamos concentrar para desarrollar nuestro trabajo. Frente al tema de luz, que es importante, si estamos en un espacio donde contamos con buena luz natural, pues aprovecharla. Si definitivamente no logramos obtener esa buena luz natural, pues hacer uso de la luz artificial, pero que es importante verificar que esa luz que voy a utilizar no me genere ni brillo ni deslumbramiento sobre la pantalla. Frente al tema de la silla, como ya mencionábamos, puede que haya personas que tengan la silla ergonómica como de oficina, puede muchos otros que no tengan esa silla, ¿cierto? De oficina, entonces puede que estén usando una silla de comedor, como también ahí es importante mencionarlo, que habrá personas que digan definitivamente la silla que yo tengo y donde me toca desarrollar mi trabajo en casa es una silla tipo butaco. Son estas sillas que no tienen espaldar. Ahí yo que hago referencia, si la única silla que tengo es esa en mi casa, ¿cuál es mi recomendación? Que podamos ubicar esa silla cerca a una pared. ¿Para qué? Para que la pared me cumpla lo que veíamos anteriormente del punto de contacto a nivel lumbar y pélvico. ¿Listo? ¿Qué recomendación también damos frente a este tema? Que lo ideal es que si llevamos 2 horas trabajando, podamos hacer el cambio de postura. Puede que digamos, yo estoy en una reunión que se extendió más de las 2 horas, ahí pues la invitación no es que estamos pendientes pues como de un cronómetro, pero sí tratar de que ojalá llevo 2 horas en la misma postura,
continúa la reunión y no me puedo desplazar, al menos colocarme de pie ahí en mi puesto de trabajo y continuar nuevamente en la reunión para ayudarle al cuerpo a cambiar esa postura. Seguimos. Que también es importante, entonces puede que alguna persona esté, como vemos en la imagen, tengan computador portátil sin ninguno de los elementos de apoyo, que como ahorita nos lo mencionaba Yasmín, ella cuenta con base. Janet nos decía que no tenía la base para el portátil, entonces puede pasar esta situación, estar solamente con el portátil, sin teclado y sin mouse externo. Entonces, ¿cuál es la recomendación importante? El primer punto de contacto que ahorita hablábamos, que es el visual, pues posiblemente no lo vamos a cumplir. Entonces es ser muy conscientes de que vamos a visualizar la pantalla, pero no inclinando la cabeza, sino ser más conscientes de que mi cabeza se conserve lo mejor alineado y que quien se direcciona hacia la pantalla es más los ojos, ¿listo? Porque puede pasar que como me queda el computador bajo, yo voy inclinando mi cabeza hacia adelante. Entonces ser muy consciente que es más la mirada la que debo bajar para visualizar la pantalla. Otro tema importante, entonces, si tenemos el computador así portátil sin ninguno de estos elementos de apoyo, entonces es muy importante. El mouse del portátil, pues que lo estemos usando con ambas manos. No solo usarlo con una, sino poder estar alternando ese uso de las dos manos. Y otro tema importante es que tengamos en cuenta la distancia donde lo ubicamos en esa mesa. ¿Por qué? Porque ahí, como vemos en la imagen, la persona está conservando el punto de apoyo que les hablaba de los antebrazos y las manos, que es apoyarnos en el antebrazo, no sobre el borde de la muñeca ni sobre el codo. ¿Por qué lo explico así? Porque digamos que esa imagen posiblemente pudiera tener el computador más hacia la profundidad de la mesa y ahí estaríamos apoyados sobre los codos, o también podría llevar ese portátil a todo el borde de la mesa y ahí estaríamos haciendo el apoyo en las muñecas. Entonces es muy importante que podamos garantizar el apoyo es en el antebrazo. Seguimos. Bueno, aquí también pues me gustaría escuchar porque hay diferentes dispositivos que se utilizan en este tema para las llamadas. Entonces hay personas que pueden estar usando diadema, otros que están usando manos libres o puede que no estén usando alguno de estos dispositivos. Entonces me gustaría escuchar de pronto quien participe, me cuenta primero el nombre por favor. Y como les decía ahorita Natalia, abrimos el micrófono, me cuentan cómo lo están haciendo para escuchar la experiencia, cómo lo vienen haciendo. Margarita, yo te voy contando. Yo inicialmente contestaba la llamada, pero ya vi que usualmente en estos espacios las llamadas se alargan mucho, entonces estoy usando el manos libres. Perfecto, Los muchas gracias. audífonos. ¿Usa los dos audífonos? Uso los dos audífonos. Listo, perfecto. Y en una jornada más o menos, Natalia, ¿puede ser cuánto tiempo usando los audífonos? No, lo que dure la llamada. Hay días que en la mañana no tengo llamadas, hay días que en la tarde tengo varias, pero pueden ser llamadas de 10, 15 minutos, me los voy quitando. Perfecto, muchas gracias, Natalia. ¿Alguien que de pronto esté en el espacio y que use diadema? Bueno, entonces ahí que es importante mencionar. Entonces, por eso le hacía la pregunta a Natalia, ¿cómo hacía uso de este sistema de manos libres? Entonces, la recomendación, como Natalia muy bien lo hace, que es el tema de que lo usemos solamente en el espacio de la llamada. Habrá personas que deban usar todo el tiempo porque deben hacer llamadas durante toda su jornada laboral. Entonces, ahí cuál recomendación es importante. Si soy de ese tipo de persona, es importante que tengamos en cuenta que lo ideal es que no usemos los dos auriculares todo el tiempo, sino que estemos usando uno solo, ¿listo? Para que podamos ayudar a que no estemos pues como aislados todo el tiempo. Otro tema importante, entonces, si definitivamente no voy a usar manos libres,
ni voy a usar, ni uso diadema. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo? Como vemos en la imagen de la parte superior de la pantalla, la persona está recibiendo una llamada, pero a la vez debe escribir algo, alguna información que le están dando. Entonces, en este caso es muy importante que seamos muy conscientes de evitar esa postura. ¿Listo? Si definitivamente me llamaron y en ese momento yo no tenía manos libres y debo escribir algo o debo digitar algo, la invitación es que la otra mano, que en este caso la persona tiene un pocillo en la mano izquierda, entonces lo recomendable en este caso sería que esta persona descargara el pocillo y tomara con su mano izquierda el celular para poder seguir escribiendo y evitar esa postura a nivel del cuello. Si definitivamente es que no soy capaz porque tengo que tener las dos manos libres porque debo digitar, mirar la posibilidad de poner el celular en altavoz para evitar, como les digo, esta postura a toda costa. ¿Listo? Si definitivamente uso el celular sin usar manos libres, solito y no uso el altavoz, entonces ser muy consciente si la llamada se me está extendiendo, la recomendación es que estemos cambiando entre un oído y el otro de aproximadamente 15 minutos. Como Natalia lo mencionaba, si estamos usando el manos libres, es un dispositivo que se ha aumentado el uso, entonces también es muy importante limpiarlo de forma diaria. Muy bien, seguimos a la siguiente. Bueno, entonces ahorita les mostraba el portátil sin ningún elemento adicional como la base, el teclado y el mouse externo. Entonces acá les damos una recomendación en caso de que no tengamos esa base, porque como mencionábamos, como es algo circunstancial, ¿cierto? Que sí se ha extendido, pero que le podemos dar manejo con ciertos elementos que tenemos en la casa. Entonces, ¿a qué hace referencia esta imagen? Entonces, es una persona que tiene su portátil sin ninguno de estos elementos y ¿qué hace? Alcanzamos a ver lo que se ve blanco con rayas negras en la imagen del lado derecho. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo como de un tubo donde viene el papel aluminio, se termina y la persona lo utiliza. Todo con el fin de poder ayudar un poquito a elevar esa parte posterior del portátil para que nos ayude un poco al tema visual y también al posicionamiento de las muñecas. Pero que es importante, miren que la parte anterior no queda elevada. ¿Por qué? Para poder garantizar el apoyo en antebrazo y que la mano también me quede en una buena posición. Seguimos. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante también? El trabajo remoto también es importante hacer las pausas activas, como las promovemos en los espacios de trabajo, también es importante promover las pausas activas o pausas saludables en este trabajo remoto. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ahorita les mencionaba que lo ideal es que cada 2 horas yo me cambie de postura y aquí también es importante mencionar que lo debemos relacionar con las otras medidas de prevención que tenemos frente al tema del coronavirus, del COVID-19, que cuáles son esas otras medidas. Entonces es importante que se articule con lo que yo tengo estipulado frente a la medida de lavado de manos. Entonces, porque también las personas están en trabajo remoto, pero deben cumplir esas pautas que defino desde el protocolo de bioseguridad frente al tema, por decir, de lavado de manos. Entonces, si yo tengo estipulado en mi protocolo de bioseguridad que cada 3 horas la persona debe hacer el lavado de manos, puedo aprovechar y decirle a la persona que a las 3 horas de estar laborando, haga su pausa activa y antes de retornar al trabajo, haga el espacio del lavado de manos. ¿Listo? Y mire que ahí logramos esa relación de este tema. En el trabajo remoto, frente a un computador, pues puede presentar mayor fatiga los miembros superiores, que son los brazos, y la columna. Entonces, les voy a mostrar algunos ejercicios que pueden tener en cuenta para realizar en estas pautas saludables. Bueno, entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer? El ejercicio que vemos en la parte superior, yo lo explico, ese nos ayuda a estirar parte del cuello y parte del brazo. ¿En qué consiste? Mi mano derecha toma mi mano izquierda por detrás de mi cuerpo y llevo mi mano
izquierda hacia mi cadera derecha y a la vez inclino mi cabeza hacia el lado derecho. Nosotros recomendamos que los estiramientos, para que sean efectivos, ojalá duren como mínimo 15 segundos. Hago primero hacia un lado y luego cambio hacia el otro lado. El ejercicio que vemos en la parte inferior hace referencia a estirar la parte de los pectorales, la parte anterior de acá del pecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cruzamos nuestras manos detrás de nuestro cuerpo y las tratamos de elevar. Ahí que es importante que no es el cuerpo el que se inclina, simplemente hasta donde nos permita nuestra flexibilidad ir elevando los brazos. Seguimos. Entonces ahí también vemos un ejercicio. El ejercicio que vemos en la parte superior es para estirar las muñecas y los dedos. ¿Cómo es ese ejercicio? Yo primero lo explico, como poner las dos manos a nivel así del pecho, como en postura lo podemos llamar como de oración, y luego giro una mano. Una mano me queda con los dedos mirando hacia el piso y otro hacia arriba, sostengo los 15 segundos y luego cambio la postura de las manos, también para estirar la otra. El ejercicio que vemos en la parte inferior, como ahorita lo mencionábamos, también es importante estirar la columna, entonces ahí estamos estirando la parte lateral de la columna, del tronco, entonces ahí estiramos primero hacia un lado y luego estiramos hacia el otro. Y en la siguiente imagen vemos ejercicios también para estirar las piernas. Entonces, llevar una pierna hacia un lado y en la parte inferior estirar la pierna al frente, llevando la punta del pie hacia arriba para estirar toda la parte posterior de la pierna. También lo ideal es que se haga con ambas piernas. Vamos a la siguiente. Ahí entonces vamos, porfa, Natalia, a mostrar la página de Sura. Entonces acá en este espacio les queremos mostrar que desde Sura se ha desarrollado diferente información que está para el acceso de todos. Entonces es un micrositio que está para COVID. Este espacio de este micrositio está dividido en 3 partes. Hay información para las personas, para las empresas y para el tema de salud mental. En este espacio vemos de las empresas, entonces vemos recomendaciones frente al trabajo remoto, ¿cierto? Que todos lo podemos consultar. Ahí tenemos la otra también, Natalia, abierta. Bueno, ahí tenemos desde el tema de persona las recomendaciones que tenemos desde lo laboral. Le damos porfa, Natalia, ahí en el listado que vemos a mano izquierda donde dice laboral, por favor. Gracias. Entonces, ahí nos dan unas recomendaciones, como les digo, del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque también es importante en este trabajo remoto, las personas que tienen niños pequeños, pues el tema de como el estudio también está virtual, entonces también pues tener en cuenta pues como hay unas recomendaciones del trabajo remoto con niños en la casa. Y ahí, en este espacio, vamos a mirar puntualmente, que es la otra pestaña que tenemos, Natalia, que es el que dice pausas saludables para los días de trabajo remoto. Bajamos, por favor, Natalia. Entonces yo les acabé de mencionar algunos ejercicios, no es que tengan que ser solamente esos, hay muchos otros ejercicios y acá vamos a ver otros 10 ejercicios que se recomiendan. Bajamos otro poquito, por favor. Entonces ahí el primero vemos que es sentadillas, el segundo que hace mención a caminar empinado. Importante ahí, si alguna mujer está usando tacones, no hacer ese caminar empinado, por favor. Otros ejercicios como de respiración, meditación, estiramientos que ya vimos algunos. Bajamos. Hacer, por decir, flexiones de pecho en el piso o en la pared, ejercicios de los músculos de la cara y ejercicios visuales. Entonces, como les digo, es una información que está disponible para todos, incluso en el espacio de salud mental.
hay recomendaciones también para los diferentes como grupos poblacionales. Entonces hay recomendaciones para niños, adolescentes, adultos mayores y también para que tengamos en cuenta desde lo laboral. Muy bien, Natalia, volvemos por favor a la presentación. Listo, entonces ya vimos desde el tema ergonómico, pero también es importante mencionar que cuando hacemos el trabajo en casa, hay otras situaciones que se nos pueden presentar desde seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos a ver esos otros riesgos que se nos pueden presentar. Entonces, desde el riesgo locativo, ¿qué puede pasar? Es importante que verifiquemos, que cada uno seamos conscientes de verificar las zonas de circulación, ¿cierto? Que yo pueda acceder y salir fácilmente del lugar donde yo estoy sentado, perdón. El estado del piso, ¿por qué? Porque puede que durante esta contingencia hayamos tenido algún daño en el piso de nuestra casa. Entonces, para que seamos conscientes, si podemos ubicarnos, ojalá, evitando circular por este espacio, sería muy bueno. Si definitivamente nos toca estar circulando por ese sitio, pues tener todas las precauciones para no sufrir un accidente nosotros o alguien de nuestra familia. Frente al tema de humedades también, puede que se nos riegue algo en la casa, entonces ser muy conscientes de ojalá secarlo inmediatamente por lo mismo, para no presentar una situación frente a ese tema. Frente al tema de iluminación, ahorita lo mencionábamos, pues como sobre todo el tema de exceso de iluminación, pero también es importante mencionar que tampoco debe haber déficit de luz, porque habrá también personas que digan, no, Margarita, es que yo trabajo súper bueno, sí, con la luz apagada, pero eso a nivel de los ojos no es tan bueno. Entonces, por eso también es muy importante garantizar tener una buena iluminación. Deterioro de la silla de trabajo, como ahorita mencionaba, hay empresas que han definido suministrar esos elementos, ¿cierto? Por decir, permitir los que tienen en la oficina, como otras que todavía no han definido ese tema y que estamos trabajando con lo que tenemos en la casa. Entonces, ¿qué es importante? Que seamos conscientes de estar verificando las condiciones de esa silla, ¿listo? Porque como es una silla que estamos usando más tiempo, también se puede deteriorar, entonces para que no vamos a tener una situación con la silla. Mantener el lugar de trabajo limpio. Entonces es importante, como ahorita lo mencionábamos, ustedes ya tuvieron un espacio donde hablaron del protocolo de bioseguridad y el tema de limpieza y desinfección. Y como yo también ahorita les hacía referencia, dentro de ese protocolo también es muy importante tener en cuenta al personal que está en trabajo remoto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esas personas también tienen que hacer limpieza y desinfección de esos elementos que están utilizando. Ahorita hablábamos de los audífonos, pero también es importante que se haga la limpieza y la desinfección de acuerdo a ese protocolo que tenga cada una de las compañías frente a la superficie, o sea, a la mesa donde yo estoy apoyando a mi computador, si tengo teclado y mouse externo también, y al teléfono también que estamos utilizando. También que es importante, entonces ahorita les hacía referencia a esas zonas de circulación, entonces es muy importante mantener despejado y limpia esas áreas de tránsito. ¿Por qué? Porque por decir, si estamos usando portátil solamente y pongo mi cargador, también es importante dónde ubico ese cargador, que ojalá no sea en esa zona de tránsito donde yo accedo a mi puesto. ¿Listo? Para evitar pues como una situación ahí de algún riesgo. Caminar de forma pausada, que nos cumple las mismas condiciones que damos en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque el correr pues también nos expone a otro riesgo. Si estamos en una casa donde sea por decir de 2 pisos, también es ser muy conscientes de caminar también de forma pausada, y si cuento con pasamanos, hacer uso de ese pasamanos. Frente a la parte de riesgo eléctrico, entonces ya mencionábamos uno que es la ubicación de ese cableado, ¿cierto? De que ojalá no quede en el sitio por donde debo transitar. También que es importante,
Si utilizamos extensiones, que no vamos a sobrecargar esa extensión para poder presentar pues como algún evento desde el riesgo eléctrico, que también es importante, que esto es una recomendación que nos aplica tanto desde lo laboral como desde lo personal, que es cuando desconectemos algún elemento, lo hagamos desde el enchufe y no alar el cable. Y en el caso, también es importante mencionar, pues digamos, que ahorita Janet por decir mencionaba el tema de calor, y que es importante también mencionarlo, el tema de mantener una buena hidratación, y ojalá que si yo tengo agua o café, ojalá lo pueda tener en un termo o tenerlo en un recipiente con tapa para evitar pues que se me vaya a regar sobre el equipo. Bueno, como ahorita hacíamos mención, es importante el tema de limpieza y desinfección. Entonces, pues ahí de pronto no voy a profundizar porque ustedes ya vieron un poquito ese tema, pero que es importante ser muy conscientes que se debe guardar esa medida de hacer primero limpieza y luego desinfección. Tener también, pues dar como muchas recomendaciones frente a las sustancias que se utilicen, ¿listo? Y cómo se hace la preparación de estas sustancias. ¿Por qué? Porque también son químicos que pueden generarnos algún riesgo, ¿cierto? Entonces, ahí también se les anexa pues como los links que se tienen, las recomendaciones tanto desde el ministerio y las recomendaciones que también damos desde Sura frente a esta actividad de limpieza y desinfección. Bueno, que también es importante mencionar desde el trabajo remoto, entonces como ahorita lo vimos al inicio y les mencionaba, pues primero tuvimos la circular 021 y como les mencionaba ahorita que apenas ayer salió la circular 41, donde también es muy importante hacer énfasis sobre este tema que aparece acá en la diapositiva, que es la organización del trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda pues a seguir siendo productivos. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan a modo general? Entonces, empezar temprano, definir esa hora de inicio y final pues de la jornada laboral, tener jornada laboral flexible. Entonces, eso a qué hace referencia y desde la circular, pues desde estas circulares también se mencionan y sobre todo un poquito con mayor profundidad en la 041, a que puede que haya ciertos momentos, yo siempre lo explico por decir con el área de nómina, todos sabemos que nómina de acuerdo al mecanismo que tenga cada empresa, pero digamos que el 15 y el 30, si se paga quincenal o si es mensual, pues hay días de mayor actividad, ¿cierto? Entonces puede que esos días se extienda un poco más la jornada, pero estar pendiente pues como de esas jornadas que estamos cumpliendo. Prepararse como si se fuera para la oficina. Entonces es muy importante, ¿cierto? Desde cómo yo me preparo físicamente y que me visto y me adecuo para cumplir mi labor. Estructurar el día, entonces ahí se hace como una recomendación de hacer una lista de las actividades por desarrollar. Puede que al final de la jornada yo no cumpla, pero digamos que le doy prioridad a lo que tengo en mi lista, ¿listo? Y que eso me va a permitir poder ser productivo y tener claridad de lo que voy a desarrollar. Que es importante también, pues que habrá momentos donde ciertos espacios, y yo convivo con varias personas, donde de pronto ciertos espacios necesito mayor concentración, un poco, pues como tener un espacio más silencioso, porque digamos voy a participar en una conferencia o voy a tener una reunión importante o una llamada importante, entonces cómo poder hacer esos acuerdos con esas personas con las que convivimos para poder desarrollar la labor de una forma efectiva. Y como les decía ahorita, pues es muy importante pues tener como ese equilibrio desde la vida laboral y personal. Muchas empresas han definido, ¿cierto?, como esa misma jornada, otras la vienen implementando. Como ahorita lo mencionábamos, este tema de trabajo en casa o trabajo remoto es algo circunstancial, como les mencionaba, es algo que se ha ido prolongando
por las condiciones que nos ha presentado esta contingencia. Y por eso las empresas se van como adaptando, ¿cierto? Porque digamos, hasta hace poquito, pues hasta el 25 de mayo teníamos que era obligatorio el aislamiento, entonces muchas empresas venían proyectándose que después del 25 ya podían retomar de forma presencial y no, entonces hay que extender, entonces por eso les digo que es algo que se viene construyendo, ¿cierto? Y por eso es algo que va variando mucho en el tiempo y que nos vamos adaptando pues como a esos cambios que va estipulando el gobierno. Pasamos a la siguiente. Entonces, ahí que es importante mencionarles, entonces, como les mencionaba ahorita, hay que dar continuidad a todas esas recomendaciones que tenemos estipuladas dentro del protocolo de bioseguridad. De pronto ahí no quedó escrito, pero para que lo tengamos en cuenta, incluso desde el protocolo de bioseguridad y desde la resolución 666, hace mención a que también es importante que las personas que estén en trabajo remoto, que tengamos en cuenta de poder implementar, o si ya lo venimos haciendo, darle continuidad al tema de hacer encuesta de síntomas, ¿listo? Para que podamos verificar pues como las condiciones de salud de estas personas. Recordarles que estas medidas de prevención, todos, para todos, tanto los que están de forma presencial como los que estamos de forma remota, debemos dar continuidad a estas 3 medidas básicas, que es el tema del lavado de manos, el distanciamiento social, distanciamiento físico, perdón, ahí me perdonan que se me fue como social, es físico, que se hace mención de que ese distanciamiento físico sea de 2 metros, y el tema de la higiene respiratoria. Entonces, ahí tener en cuenta lo de la etiqueta respiratoria, que hace mucho énfasis, si debo toser o estornudar, hacerlo en mi borde interno del codo, o si voy a usar un pañuelo desechable, usar ese pañuelo y lavarme inmediatamente las manos. Ese era el tema. No sé si hay alguna duda, pregunta. Margarita, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud al respecto. Margarita, tú Hola. hablas de definir esos horarios de inicio y finalización de la jornada, pero muchas de las quejas que escuchamos en estos días es que las personas terminan más tarde o trabajan más tiempo. ¿Qué herramientas nos puedes dar para tener ese control? Como te digo, no, ahí ese tema, pues como te digo, está fresquita desde ayer, esa circular 041, donde se menciona ese tema, ¿cierto? En el segundo punto, que hace referencia al tema de la jornada laboral, ¿cierto? Entonces, me imagino que de acuerdo a esta circular, ya las empresas empezarán a implementar, a definir esas jornadas laborales. Listo, por lo que te digo, porque como lo mencionaba yo ahorita, pues, o sea, que hay ciertos momentos donde se puede extender, ¿cierto? Pero sí, lógicamente se busca como regular mucho ese tema y por eso creo que surge esa circular para ayudar a que se pueda mantener ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De todos modos, como también nos dice Margarita, la circular apenas fue expedida la noche de ayer. Nosotros tenemos acá pues hecho un corto resumen. Estamos revisando nuevamente la circular, analizándola para entregárselas en la tarde de hoy. La circular toca varios aspectos, creo que son 3 o 4 fundamentales. El primero es en materia de relaciones laborales, o sea, que se mantiene la relación laboral. El segundo, en jornada de trabajo, como bien nos decía pues Margarita. El tercero es la organización de la vida laboral con la vida familiar. Y aspectos en materia de riesgos laborales. Entonces, digamos que no es muy distinto a lo que nos acaba de contar Margarita,
pero ahí ya lo que encontramos es que el Ministerio de Trabajo está puntualizando como tal, por decirlo de alguna manera, las obligaciones que como empleadores debemos tener frente a los empleados en la ejecución de estos trabajos. Una, por ejemplo, clave, no exigir trabajo en actividad, en horarios fuera de su jornada. Lo que pasa es que pues a veces digamos que eso, si bien debe ser la regla general, nosotros como actividad transportadora que debemos garantizar el abastecimiento a todo el país, pues es nuestra obligación, nuestro deber como tal, y que desde el primer decreto de aislamiento preventivo obligatorio así quedó consignado, a veces muy seguramente tendremos que efectuar algunas labores o actividades fuera de esas jornadas. Pero son como he venido diciendo desde el principio, temas de una emergencia que estamos viviendo y que seguramente serán temporales. Lo importante es que ese tipo de acciones no se conviertan en acciones reiterativas o repetitivas por parte de los empleadores, sino que sí se trate realmente de alguna actividad que requiera urgencia en su ejecución o en su realización. Yo creo que nosotros como sector logístico colombiano debemos estar, pues digamos, agradecidos porque hemos sido uno de los sectores que no hemos tenido que detener nuestra operación, si bien muy seguramente nuestro movimiento no es el mismo y pues según los datos que hemos evidenciado, pues desde RNDC y demás, las operaciones y movimiento de toneladas han bajado cerca de un 30% con relación al año pasado, pues afortunadamente tenemos la oportunidad de seguir ejerciendo esta actividad, de llevar el abastecimiento a todos nuestros conciudadanos que lo necesitan. Y entonces en la medida de lo posible, digamos que hay una corresponsabilidad entre unos y otros para ejecutar nuestras labores. Entonces eso también es algo pues que debemos tener en cuenta, no todo es digamos, no es que me dijo que le hiciera esto un sábado, no lo voy a hacer. O sea, hay un cierto grado también de corresponsabilidad y de responsabilidad social que tenemos como sector logístico, cuál es el de garantizar el abastecimiento a todo nuestro país. Entonces, la invitación es a que respetemos, digamos, y mantengamos todas estas recomendaciones que nos acaban de entregar. Como les digo, pues en horas de la tarde les enviaremos el resumen de la circular, que no es muy distinto a lo que nos cuenta Margarita, solo que está más puntualizado, la verdad no es nada distinto, sino que está más puntualizado y que ojalá pues muy pronto podamos superar toda esta emergencia y nuestra actividad laboral vuelva a ser lo de antes o se vaya normalizando poco a poco. A todos muchas gracias, los invitamos entonces ya. Sí, Aristizábal levantó la mano para hacer una pregunta. Juan Felipe, adelante. Bueno, buenos días. Soy Felipe Aristizábal de Renting Colombia y quería preguntarle a Margarita, en el trabajo remoto, digamos que hay personas que se han incrementado los niveles de estrés. Al tener los niños en la casa, hay que estar pendiente de que estén conectados, el estar laborando en el mismo espacio con la esposa, con el esposo. El ruido se incrementa mucho, cansa muchísimo. O sea, yo creo que es un patrón muy repetitivo en que la gente comente de que estoy trabajando más, me siento más cansado, me agoto mucho más. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar a nosotros las empresas para disminuir ese nivel de estrés laboral en nuestros equipos de trabajo? Bueno, Felipe, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí es muy importante porque digamos que el estrés también va muy relacionado desde el tema de salud mental, ¿cierto? Yo ahí pues como que no lo mencioné, pero en la diapositiva incluso donde dice el tema de pausas saludables, pues qué recomendaciones importantes. O sea, yo ahí les muestro unos ejercicios desde la parte física, ¿cierto? Porque digamos que son los, como mi mayor enfoque, ¿cierto? Pero lo que dice Felipe sí es verdad, o sea, hay que tener en cuenta que también hay otras situaciones. Y ahí en la diapositiva lo poníamos como que también puede ser el espacio, que eso también es en acuerdo pues como en la empresa, que digamos ese espacio que toman para hacer la pausa, tomen por decir, porque digamos yo llevo ya 2, 3 horas acá trabajando y aprovecho y saco esos 5 minutos que hago la pausa normalmente para darle vuelta por decir a uno de mis niños, ¿cierto? Si tengo hijos o si tengo que hacer
pero sí ser muy claros, porque pues ahí también lo tenemos que relacionar, porque incluso dentro de la información que les mostraba ahorita del micrositio, pues que también la recomendación es idealmente definir esa jornada laboral. ¿Por qué? Porque pues durante el trabajo remoto también se nos pueden presentar accidentes. Entonces, ¿yo qué diría? Es buscar como ese equilibrio. Y nosotros damos como 3 recomendaciones básicas desde el tema de salud mental. Es importante también, además de los ejercicios físicos que les mostré, hacer ejercicios de respiración, tener un buen sueño, porque lo que dice Felipe también es verdad, entonces puede que se me extienda, pero si yo también duermo muy poco, ¿cierto? Si ese sueño no logra ser reparador, lógicamente esa jornada laboral al día siguiente también va a ser pesada, ¿cierto? Entonces, por eso también hace mucho énfasis al tema de tener una jornada flexible. Como nos mencionaba Clarita, ¿por qué? Porque habrá días que se nos incremente, porque hay algo puntual, porque este cliente nos pidió una solicitud puntual y tenemos plazo solo hasta mañana. Entonces, que la empresa también pueda acordar con ese trabajador, o sea, hoy necesito que me apoyes, pero entonces este tiempo se compensa de que hoy trabajaste más, mañana puedas tener una jornada más corta, ¿cierto? Yo digo que ahí es muy o sea, cada organización cómo lo va manejando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lógicamente lo que dice Felipe, sí, el hecho de estar bajo otras circunstancias, ¿cierto? Porque digamos que eso incluso a nosotros nos lo explicaban desde el tema de salud mental, que digamos que teníamos una rutina laboral, entonces digamos a los que tienen hijos, entonces tenían los hijos por acá y ellos estaban trabajando y no es que se olvidaran de los hijos, pero los hijos pues no aparecían durante toda su jornada, sino que aparecían pues como en ciertos momentos. Entonces sí, es buscar pues como esos acuerdos con toda la familia y poderle dar el manejo y como le digo, pues como ustedes también hacer seguimiento. Como les mencionaba, la 666 nos habla del tema de síntomas. En esta circular que mencionó ayer también es muy, pues vuelve y hace mucho énfasis en ese tema, ¿cierto? De que la persona está haciendo trabajo remoto, pero yo también como organización debo garantizar cómo estoy haciendo ese acompañamiento para la situación de salud. Y también, en este caso, por lo que nos expresa Felipe, también sería muy importante relacionarlo con el tema de salud mental, ¿cierto? Porque el yo sentirme más estresado también va relacionado con ese tema de salud mental. Entonces, mirar si podemos también dar como ciertos espacios que nos brinden, pues como actividades que nos brinden a dar un apoyo desde tema de salud mental. No sé si de pronto sí quedó bien Felipe o si quedó alguna duda. No, sí, quedó bien. Exacto. Yo creo que ahí... Dale, Juan, dale. No, dale, Clarita, para que redondeemos el tema, que es una pregunta diferente. No, que yo creo que ahí es muy importante que las áreas de seguridad y salud en el trabajo de cada compañía también, digamos, que estén haciendo recorderis constantes a cada uno de los empleados en el sentido de que la jornada laboral pues debe ser la misma a la habitual en su empresa. Entonces, pues si son 8 horas o no sé, pues las normales, que efectivamente se cumplan esas 8 horas. La circular, por ejemplo, nos recomienda que debemos hacer una pausa, como lo hacemos habitualmente, o sea, empiezo a trabajar en la mañana, paro a almorzar o descanso pues un rato y retomar en la tarde. Entonces es muy importante, o sea, se ha vuelto muy importante toda esa labor de apoyo que las áreas de seguridad y salud en el trabajo nos prestan en este momento. Estar recordando que debemos hacer las pausas activas, que las pausas activas no sean solo desde el punto de vista físico, que si bien es importante, pues obviamente también podemos utilizar ese espacio para hacer una breve meditación o ejercicios de respiración y todo eso, que sin duda pues nos van a contribuir a mejorar todos estos niveles, pues a veces de estrés y de fatiga a los que hemos estado expuestos en estos días. Adelante, Juan Felipe. Pues la otra pregunta, no sé, Margarita, si sea como de tu alcance, y es que siempre se consideró el teletrabajo como un tipo, como una modalidad de trabajo algo compleja, ¿cierto? Que las empresas, algunas empresas no estaban muy de acuerdo al respecto. Pero yo creo que todos hemos aprendido en estos meses de que somos perfectamente capaces de hacer nuestros trabajos desde casa. ¿Cuál es el coco? ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es la complejidad
del trabajo, del teletrabajo, no del trabajo remoto, sino del teletrabajo como tal. Mira, ahí Juan Felipe, yo lo menciono, incluso nosotros tuvimos un espacio desde Suramericana y desde Talento Humano nos decían que en la sede principal, ahí en Suramericana, se preguntó como a principio de este año que quiénes podían hacer el trabajo desde casa y que todo el mundo inicialmente dijo que no, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí el tema del teletrabajo se ha visto, sí, como muy lejano, con mucho cuidado, es porque puede ser por esas exigencias que pide, ¿cierto? De que tienes que garantizar, o sea, la empresa tiene que garantizar que esa persona en el espacio que va a brindar ese teletrabajo cumplan con todas las condiciones desde seguridad y salud en el trabajo. Por lo que les mencionaba ahorita, porque incluso si hacen inspecciones a personas que están bajo esa modalidad de contratación para poder garantizar que cumplan con todos los riesgos que acabamos de ver, ¿cierto? Porque en el teletrabajo se presentan también esos riesgos. Entonces, la empresa debe asumir esa responsabilidad de esos riesgos. Ahí como me pregunta Juan Felipe, yo la experiencia de este acompañamiento que he hecho a las empresas, pues va muy, no sé, o sea, sí hay personas que pueden tener como resistencia a eso, a otras como que les gusta ver al personal en sus instalaciones, entonces es como de manejo, ¿cierto? Entonces ahí incluso yo los invito porque en la plataforma de Sura, pues que ahorita veíamos, hay una guía específica de reactivación para el sector de almacenamiento de carga. Y ahí hay un apartado donde dice el trabajo en casa, pues habla como de todas esas modalidades. Incluso ahí hay una guía que es como para que las empresas puedan hacer ese seguimiento de la productividad, ¿cierto? Porque habrá empresas que quieran garantizar, pues como yo le puedo hacer mi seguimiento a mis trabajadores de que están haciendo ese trabajo en remoto o en casa, que sí me están cumpliendo, ¿cierto? Y eso es totalmente válido porque, claro, pues una empresa necesita manejar su productividad. Entonces, si quiere revisan o si quiere yo ahorita les comparto con Natalia pues esa guía y les especifico en qué punto está para que ustedes la puedan consultar, porque la guía pues es extensa la verdad, pero es bajo el tema de teniendo en cuenta lo de la 666 y como les digo, yo creería Juan Felipe que es ese tema. No sé de pronto ustedes si de pronto le han visto otra mirada a ese tema del teletrabajo. Creo que esa es como la medida. Pero sí, esta situación yo creo que nos ha demostrado a todos que definitivamente muchas acciones las podemos hacer de forma remota. No tiene que ser presencial. Yo creo también que eso, pues, aparte de lo que tú dices, va muy relacionado con la cultura latina de control que tenemos o de cierta, bueno, no irresponsabilidad, sino que queremos controlar permanentemente a nuestros colaboradores. Entonces, por eso digamos que se nos hacía tan difícil tomar esas decisiones, eso en primer lugar. Ayer precisamente nosotros en nuestra reunión de junta directiva hablábamos pues una conversadita informal al respecto y muchos de los gerentes de nuestras compañías nos decían, no, definitivamente yo me di cuenta que no tengo que estar yendo todos los días a la oficina, que realmente puedo seguir trabajando desde casa o haciendo muchas de las cosas desde casa y que las actividades se siguen desarrollando pues normalmente. ¿Qué es lo importante ahí? Sí, establecer desde las áreas de seguridad y salud en el trabajo todos los controles pues necesarios para garantizar, digamos, todo el tema mental y físico, ¿cierto? De las personas que nos están prestando los servicios. Y en segundo lugar, esos temas de seguimiento de productividad, porque la gente cree que presencialidad física es mayor control y que a mayor control entonces garantizo productividad. Pero nos dimos cuenta que no es así. Digamos que tuvo que pasar esto para darnos cuenta que no es así. Y que muchas empresas, por ejemplo, han venido evaluando ese tema de mirar que no es necesario que todo el mundo esté en sus instalaciones. Hay incluso algunas que dicen, nosotros tenemos un espacio súper reducido y la gente es trabajando una seguida de otra. Ya nos dimos cuenta pues que la mitad pueden estar desde casa, la mitad en las instalaciones sin ningún problema, o a veces las sedes y en otras ciudades no es necesario entonces
tener una sede propia, sino que también mucho del trabajo se puede hacer desde casa. O sea, yo creo que esto de todas maneras rompe un paradigma grande que teníamos relacionado con ese tema cultural de control y que nos va a ayudar como a replantear muchas cosas a futuro. Eso sí, teniendo en cuenta, o sea, todos esos temas de riesgos, de garantizar pues la integridad física y mental de las personas en primer lugar, y en segundo lugar el seguimiento a la productividad, que no lo podemos descuidar en ningún momento tampoco. Sí, señora. Sí, eso es súper importante y pues hay que lo relacionamos con el trabajo presencial. Sí es muy importante lo que menciona Clarita frente al tema del distanciamiento. Ahí tenemos que tocar el tema de distanciamiento, que sí es muy enfática la 666 frente al tema de los 2 metros, ¿cierto? Y sí, eso genera ciertas, pues porque sí, o sea, yo conozco este sector desde el tema de manejo de carga y por decir incluso en cierto momento me decían, Margarita, es que por decir en un cargue y un descargue, difícil mantener esos 2 metros, entonces es mirar, ¿cierto? Porque todo hay que mirarlo mucho al detalle porque pues la norma es muy clara en algo, pero es mirar las alternativas, ¿cierto? Yo como compañía, ¿cómo puedo hacer? O sea, todo lo posible por poder cumplir eso que me dice. Si tengo que definir turnos, si tengo que definir unos horarios alternos, pues ese es un tema que también hay que revisar bien ese tema. Muchas gracias Margarita, nuevamente a David de Sura, a Felipe de Renting. Los esperamos entonces la próxima semana. Precisamente será Juan Felipe Aristizábal nuestro conferenciante sobre vehículos seguros. Entonces, muchas gracias. Veo que no hay pues ninguna pregunta. Recuerden que les estaremos enviando las memorias y también la charla queda montada en nuestro canal de YouTube, que también pues los invitamos a visitarlo y a mirarlas. Quienes no nos hayan podido acompañar, las anteriores sesiones que fueron bien interesantes. Un feliz día para todos, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.